Te doy la bienvenida a otro episodio más de Presencia. Te saluda Verónica García. Los jóvenes, igual que el resto de las personas, tienen que tomar decisiones en su diario vivir. Los retos que debemos enfrentar como individuos nos hace saber que detrás de una decisión hay una consecuencia. Nuestro tema de hoy es Desafío Juvenil y para dialogar hemos invitado a Jacqueline Lozada, directora de un programa de jóvenes de River Valley Counseling Center, proveyendo servicios humanos por los últimos 28 años. También nos acompaña Israel Rivera, Community Advocate, graduado de Holyoke Community College. ¿Por qué razón tú decidiste el camino de ir a las calles y por consecuencia tuviste que parar en una cárcel? ¿Qué pasó? Decidir, I would say it's not a choice. It wasn't a choice, more or less. It would probably be more like, it's a choice, but more push towards the streets because I felt like I didn't know no better. I felt like I didn't fit in to the environment that I was at. I never felt like I got treated like I was supposed to be there. Like, I felt like I was a nuisance to some people at the school sometimes. Sometimes I walked into school and they would have my name with the Form 2 already on the desk. So eventually I felt like I was being pushed out. I used to get suspended all the time intentionally so that I wasn't in school, so that I can go hang out with my friends where I felt more accepted. When I reached high school, I realized that me being from the flats, Puerto Rican, trigueñito, and all the other aspects that play a role in being at a disadvantage, more or less, really hit me and impacted me where in high school, when I finally first got cut from the baseball team because I didn't have a B average instead of a C average is what you really needed, the coach told me that I was a risk to him on the team. He couldn't risk taking the risk to have me. So I kind of took that and just said, I'm not accepted in this world. And eventually that's what drew me closer to the streets because they accepted me a lot more for who I am no matter what. Ustedes trabajan ayudando a jóvenes como él en alto riesgo. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Correcto. Nosotros estamos bien orgullosos de tener, por ejemplo, una persona como Israel, que es la versión adulta de los jóvenes a los cuales nosotros le proveemos servicios. Y son jóvenes entre la edad de 17 a 24 que están perdidos en el sistema y no reciben apoyo. Y porque no tienen apoyo ni ¿cómo se dice?, las necesidades básicas fundamentales para que puedan ser exitosos, pues terminan en la calle. El no saber y no tener el apoyo. Solo le proveemos case management services, outreach services, education. The big one is the mental health component where we provide terapia debido a traumas. Porque muchas de las razones por las cuales los muchachos no hacen las decisiones que ellos hacen es porque tienen traumas que no han recibido servicios de terapia y ellos no saben cómo bregar. Los muchachos de nosotros no saben leer y escribir al nivel que están supuestos y nosotros les proveemos educación uno a uno o en grupo pequeño. Se les provee muchos diferentes recursos para que ellos puedan mejorar esas barreras. Y el programa de nosotros es voluntario. Ellos tienen que querer mejoría para ellos. En ese tiempo no tenías muchos mentores que tú podías conectarte, sentirte familiarizado en pedir ayuda, por ejemplo. I don't believe so. Not too many positive ones, at least, I would say. If I had lawyers and judges in my neighborhood, I'd probably be a lawyer and judge. But because in my neighborhood, the people that I drew closer to were drug dealers and gang members, probably, I would say that me fascinaba esa cosa. Because it was cool when I seen the drug dealer with the new Jordan sneakers and stuff like that. Sabemos que la delincuencia ha disminuido. Correcto. Organizaciones como la tuya y otras han apoyado y han visto que es importante un mentor, un apoyo. Muy importante, Verónica. Por ejemplo, hubo un estudio en el 2014 que pudo desarrollar que el programa que nosotros hemos hecho y debido a los servicios que nosotros le proveímos a los jóvenes, en el estado completo el crimen ha bajado un 25% y por cierto en el área local de nosotros 40% atribuido a los jóvenes y los crímenes violentos y envueltos con gangas. En tu caso, tú volviste a tu comunidad, ahora te restauraste, estuviste en la cárcel, eso no fue el término final, prácticamente fue una etapa. Ahora, ¿en qué etapa estás? 5 to 6 years ago, I was a Shirley Minimum on the yard with cows on a farm and a whole bunch of other people just walking the yard, figuring out what we want to do when we get out of jail. So at the end of the day, I put a plan in my head and said, I'm taking this as a learning aspect. And I'm going to learn as much as I can from every single person that I meet in prison. And
I'm going to try to apply it in any way possible when I get out. So if it's gaining social skills from a rude person or learning how to deal with people that, you know what I mean, don't want to work with each other, I'm learning it within the prison system. Then I said, I want to work with people. I want to go back and give back to my community because it's the only way that you can kind of find, I don't know, for me, it's like a redemption thing. But what ended up happening is I get out of jail, I get offered a position at SSYI. En la organización que ustedes ayudan, ¿hay así ejemplos? Correcto. Estamos trabajando con jóvenes que están actualmente con casos abiertos en la corte. Tenemos jóvenes que están encarcelados en el momento y reciben todavía el servicio de nuestro personal, va y lo visitan en la cárcel. ¿Qué servicios hay después de que un joven básicamente ha dañado su crédito? Pues fíjate, cuando ellos tienen ese historial criminal o han pasado por esas etapas de corte y criminalidad y etcétera, ellos se les presentan muchos diferentes retos, que tienen problemas consiguiendo trabajo, consiguiendo vivienda. La familia, si no traes dinero, te tienes que ir, ya tú tienes 18, 20 años, tienes que cooperar, si no te vas, pero la gente no le quiere dar empleo. Pero Si sí hay no organizaciones correcto, privadas y públicas que ayudan a que puedan darles oportunidad de trabajo, Fíjate. carrera, pueden ir a la universidad. O sea, Correcto. sí hay apoyo. Concluye este segmento recordándote que las decisiones que hagamos hoy, alguien tendrá que tomar responsabilidad de ellas. Las consecuencias son inevitables, sean buenas o malas. Tú decides. Seguimos con más aquí en Presencia. No te retires.